Esta bandera británica me recuerda que me olvidé de hacer el copete de este video. Así que estoy en Gare du Nord, pero llegué hasta aquí con el Eurostars desde Londres y así empezó el día. Esta es la estación de St. Pancras en Londres. Desde aquí vamos a montar en el Eurostar rumbo a París, un viaje de unos poco menos de 500 kilómetros creo, en apenas 2 horas y media. La estación está repleta de negocios, tienen supermercados, tienen librerías, tienen tiendas de ropa, cafés, tiendas de maquillaje, tienen un poquito de todo. El control del billete y ahora entramos en este pasillo que nos llevará no sé a dónde, pero bastante fila en todos los checks. Aquí hay otro check ahí delante, 2 al menos hasta llegar a seguridad. Este último ya incluía el pasaporte, ya es migraciones, ahora es seguridad y estamos en la zona de embarque. Bueno, y acá hay otro control de migraciones, o sea, 2 veces chequeado el pasaporte y 4 el ticket. Ahora sí, pasado todo el hassle, vamos a la sala de embarque del Eurostar. En la próxima hora están saliendo 2 Eurostars, el mío a París y el otro a Bruselas. Adelanté mi tren aquí directamente en la estación porque tenía nada, había un tren 1 hora antes, lo adelanté pero no había asiento individual, así que voy a ir con un chango al lado. Qué buena noticia, no hay lounge, lo que hay es Kit Kat, un agua y un montón de gente amontonada. Mientras espero por el embarque de mi tren, les cuento, el Eurostars es en general más caro que volar, ¿sí? Un billete de avión entre Londres y París cuesta quizá una tercera parte, muchas veces, de lo que cuesta el Eurostars, pero el tema de salir del centro de Londres y llegar al centro de París, llegas al Gare du Nord, impagable, o sea, te ahorras no solo lo que te cuesta el transporte, que también habría que ponerlo en el presupuesto, sino un montón de tiempo. Así que vale la pena para llegar del centro de Londres al centro de París en apenas 2 horas y 15 minutos. Embarcando ya en el tren, estamos saliendo ahí del lounge en el que estábamos, subiendo a la plataforma y ahora nada, a ver qué les puedo mostrar de las diferentes cabinas. No sé si voy a tener posibilidad, veremos qué se puede hacer. Este es el primer coche, clase turista. Vamos a intentar entrar en alguno para mostrárselos. Estos son los coches de clase turista, aquí tienen para dejar sus equipajes. Y como ven, la configuración es 2 a cada lado. El espacio para las piernas es razonable. El espacio para maletas arriba también. No está mal. Piensen que es un trayecto de apenas 2 horas. Este no tiene ventana. Pero bueno, los asientos reclinan. Tienen mesita. Yo creo que está bien. Este es el coche bar. Ahora lo vamos a visitar una vez que estemos dentro. Y nuestro coche es casi el último, yo creo. Número 10. Muy bien, embarcando. Bueno, ven la configuración. Aquí son 2 asientos a un lado, un asiento al otro. Los asientos mucho más amplios, anchos, acolchados. Tienen estas mesas para 4 y luego tienen para 2 personas normal. Ahora vamos a ver asiento por asiento. Estos son los individuales. Yo no pude conseguir individual, conseguí doble, pero al lado mío no va nadie, o sea que es más o menos lo mismo. Estos asientos están muy buenos, 14 y 18. Están como alejados del resto en el inicio del coche, ¿ven? Donde se ponen las maletas. Pero no los vi disponibles, igual me los perdí. Hay una colección de revistas para elegir también entre coches que se pueden coger gratuitamente.
Y esto que no sé bien qué es, no lo entendí, pero es como un compartimento privado que tiene solo 2 asientos. También está entre coches, ese es el 11, este es el 10. Bueno, nada, este es mi coche, está de puta madre. Y mi asiento es este, ¿ok? Los asientos tienen estas luces individuales que se encienden desde aquí, ¿sí? Que es, bueno, para lectura, por supuesto. Y luego tienen aquí, lo voy a inclinar y les voy a mostrar cuánto se extiende. Bueno, no se percibe mucho, pero se inclina ligeramente. Un poco se desliza hacia adelante, ¿no? Como es en Irio, pero calculo que unos grados. Entre asientos hay una especie de compartimento para apoyar teléfonos móviles. Un poquito sucio. Y aquí delante, 2 puertos USB, un enchufe británico y un enchufe como la gente normal. Las mesitas son bastante amplias, ¿sí? Tienen aquí un revistero. Y aquí, fíjense, qué curioso, un espejito, para maquillarse antes de bajar. Aquí tienen la dirección hacia el Eurostar Café, que es el coche cafetería, y el QR con el menú y los precios. Están subiendo toda la comida, ¿ven? Ahí tienen los trolleys, los están subiendo. Esta es toda la comida para Premium Business. Y este es el Eurostar Café, es el coche cafetería. Bastante agradable, amplio, una barrita aquí en el medio, no está mal. Todavía no hay nadie, el tren está en la estación de salida todavía. Aquí tienen un montón de bebidas sin alcohol, también olivas, charcutería, snacks y demás, algunos dulces, patatas fritas. Y aquí sector chocolates, barritas de cereales y demás. Ok, tienen también una cafetera expreso que igual probamos luego. Se puede pagar con tarjeta, como pueden ver. Tienen también tés junto a la cafetera. Bueno, en fin, vendremos más tarde a probar. Les voy a mostrar algo de los precios. Por ejemplo, a ver, un Kit Kat cuesta 2,5 €, unas patatas lo mismo, bueno, una baguette de jamón y queso 7 €. A ver, no es barato, por supuesto, a ver qué más hay. Unas Pringles, ¿no? Pequeñitas, 2,80. Obviamente no es barato, pero no olvidemos que estamos arriba de un tren entre Londres y París, además. Que tiene lo suyo. Bueno, aquí tenemos todos los menús que están cargando, el galley, y nos vamos para nuestro coche. Muchísimo espacio para guardar equipaje, ¿eh? Bueno, más bebidas ahí. Hay dentro del coche y entre coches, fíjense, o sea, están todos vacíos, no hay suficiente equipaje como para cargar todos los espacios que hay disponibles. Pero el ambiente es muy agradable, silencioso, todo con moqueta en el suelo, que eso también le da un toque, bueno, agradable realmente. Ahora sí me voy a sentar en mi asiento, no voy a molestar más a nadie y nos vamos a París. Please, Eurostar 90362 Paris is now ready to leave. Mind the automatic closing of the doors. Safety cars are available at the entrance to each coach. Acabamos de partir en horario suizo y 31 exactamente, estamos rumbo a París. Vamos ahora a dirigirnos hacia el Canal de la Mancha, en donde vamos a atravesar hasta el continente europeo por un túnel que está sumergido en el canal. A mí se me llena un poco el culo de preguntas, pero bueno, vamos a tirar para adelante. Vamos a estar en París, si todo va bien, en 2 horas y 16 minutos. Voy a ir todo el viaje mirando para atrás. Esto es porque los asientos son fijos, no son como en el AVE, por ejemplo, que se pueden girar
hacia un lado y hacia el otro, sino que aquí si te tocan para adelante vas para adelante, si te tocan para atrás vas para atrás. Dicho esto, ténganlo en cuenta, a mí me la pela, pero ténganlo en cuenta si les interesa a la hora de reservar los asientos online, no como yo. No sé si es una sensación mía o qué, pero estamos a toda velocidad ahora mismo y siento el andar como muy suave, como si estuviéramos casi flotando. Good afternoon and welcome on board this Eurostar to Paris, where we expect to arrive at 19:03 local time. On behalf of the whole team, I wish you a very pleasant journey with us today. Bonjour et bienvenue à bord de cette Eurostar à destination de Paris, où nous prévoyons d'arriver à 19h. Ver el lavabo, bueno, este es lavabo amplio para personas con problemas de movilidad. Lo cerramos y aquí lo trabamos. Bueno, la verdad bastante asqueroso. Salimos de Londres hace 5 minutos y ya está todo así. Madonna tro... Bien, ahí hay un cambiador de pañales para bebé. Y aquí tenemos lo que sería el agua, que supongo que es automática. El jabón no. El jabón hay que apretar. Bueno, el agua... Dale. Bueno, algo es algo. Bueno, no está mal. Empezó el servicio de comida. Vamos a ver qué es lo que tienen para ofrecer hoy. Thank you. Ok. Ok, great. Había dos opciones. La otra no entendí bien lo que era, pero ni la escuché porque ya había elegido esta, el falafel, con queso feta y demás. Me robó el corazón. Un pequeño postre de chocolate con limón, creo que es. Aquí tenemos una mantequilla, un pan blanco y un corazón en forma de chocolatito. Miren lo que voy a hacer. Lo voy a hacer como estamos en Inglaterra todavía, creo que por los próximos 5 minutos. Le voy a hacer honor a mi amigo Sir Chandler y me voy a pedir un té, solo para saber qué gusto tiene. Do you like some tea? Cup of tea. Yes. How was your meal? Was Thank you. everything It okay? was great. Thank you. I'm gonna get nervous. It's okay. Thank you. ¿Qué es esto? A ver. No puedo con esto, chicos. Lo siento en el alma. No puedo. No me gusta. Me gustan otras infusiones. Estos tés ingleses así clásicos no me gustan. Thank you. You're welcome. Mentira que me voy a tomar esto, pero me lo quedé por cortesía, no se lo puedo volver entero, me da vergüenza. Acabamos de salir del paso de Calais, fueron 20 minutos más o menos lo que habremos estado y estábamos en el medio del servicio de comida. Así que nada, son 20 minutos para cubrir 40 kilómetros que tiene el túnel. 39.700, una cosa así. 20 minutitos, nada. Ya estamos en territorio francés, rumbo a París a todo gas, literal. Ahora les voy a mostrar cómo estamos yendo. Y estaremos en París, no sé, calculan una horita y pico. Oh, la France, oh la la. A toda máquina literal, ¿eh? O sea, está siendo mucho más fuerte que lo que iba en el Reino Unido. Otra cosa, ya terminando el viaje, les puedo decir que el Wi-Fi no funcionó nunca. En ningún momento, ni en Inglaterra ni en Francia. O sea que mal.
servicio gratuito de Wi-Fi, pero no. Bueno, cada vez estamos atravesando centros más urbanos. A medida que nos acercamos a París, estamos a 45 minutos ahora de la capital. Where the local time is 18:58. Please take a moment to check that you have all your personal items with you. The exit is towards the front of the train. To ensure your safety, please take care and mind the gaps between the train steps and the platform. Et voilà, bienvenue à Paris. Ahora fumarse a los franceses. Bueno, esos son los daños colaterales. Llegamos, Gare du Nord. Ahora vamos a... Bueno, a ningún lado. En realidad yo me voy a mi hotel. Así que no nos vamos a ningún lado. Pero bueno, nada, decirles que estuvo muy bonito. La verdad es que súper eficiente. Salí del centro de Londres, estoy en el centro de París 2 horas y media. Increíble. El precio no es barato, yo lo pagué con 3-4 días de anticipación, unos 185 euros. El avión te vale un tercio, pero esto no tiene precio. Nada, sin más, si les gustó el video dejen un corazoncito abajo y suscríbanse al canal, que para mí es un placer poder llevarlos de viaje conmigo y que me acompañen y me comenten, etcétera, etcétera, etcétera. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Last call for passengers on flight